Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, ¿cómo están? Me da gusto saludarles, espero que estén bien. Vamos a ver esta semana ahora 3 lecciones más de las que hemos estado viendo de principios de fe. Y espero que esta semana nosotros también podamos seguir creciendo y seguir avanzando. Es tan importante en nuestra vida como cristianos crecer en los principios y en los fundamentos y en aquellas promesas que nosotros hemos estado trabajando o esperando. En estas lecciones vamos a ver algunas cosas que son importantes y que nos van a ayudar a construir y alcanzar lo que nosotros esperamos. Vamos a ver algunos ejemplos también y es importante que pongamos atención. Vamos a iniciar esta semana con 3 lecciones y en una de ellas vamos a ver la fe de Abraham, nuestro padre en la fe. En la Biblia nosotros podemos tener a él como ejemplo y ver muchas cosas de él tan importantes. Quizás es en nuestro máximo ejemplo de fe, aunque hemos visto en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, todo el capítulo algunos le llaman la galería de la fe, dado que hay muchos hombres y mujeres ahí que trabajaron en fe, hicieron algunas cosas y pues alcanzaron, algunos otros no lo alcanzaron, pero creyeron y lo recibieron aunque físicamente no lo habían recibido. Entonces, aparte de Moisés que vemos en la Biblia, un personaje del Antiguo Testamento que más menciona también es Abraham. Y pues a Abraham se le llega a conocer como el amigo de Dios. Ahí en sus lecciones ustedes van a ver unas definiciones interesantes que vimos en algunas versiones. Y dice que Abraham por la fe fue contado como justo. Por la fe dice que Dios lo vio como un hombre recto porque creyó. Y vemos entonces que para Dios es tan importante la fe, lo que nosotros creemos. Pero hay otra definición que llamó más mi atención y dice que es que Abraham creyó a Dios y Dios le concedió su amistad. Y es bastante revelador para mí cómo para Dios es tan importante la fe que nosotros podemos tener o creer en Él, en su palabra. Aquí Santiago dice que Abraham fue reconocido, o Dios se refiere a él como el amigo de Dios. Y, y pues no hay otra persona a la que se le llame así y a nosotros se nos llama hijos de Abraham. Entonces vamos a ver la importancia del impacto de la vida de Abraham en la historia redentora y cómo se ve en las escrituras. La vida de Abraham tiene muchas cosas que podemos ver y podemos tomar como ejemplo en todo lo que él fue caminando. Nosotros conocemos, yo aseguro que conocemos bastante la historia, la hemos escuchado. Desde ahí, de donde Dios le dice a Abraham que realmente el primero que salió de la tierra fue Taré y llevó a Abraham, a su esposa, a su sobrino de Abraham, a Lot, y se fueron y salieron de esa tierra. Pero cuando Taré murió, entonces Abraham siguió el camino que Dios le mostró. Y realmente, ¿cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Decir, Dios me está hablando de salir, no sé a dónde, es con incertidumbre, no sé, muchas interrogantes hacia dónde voy a ir, pero él salió, se fue y a lo largo del camino Dios le empieza a hablar, le muestra cosas, le muestra estrellas, le muestra algunas metáforas y le dice así va a ser tu descendencia y era algo pues en lo que había una lucha porque Abraham pues era grande, Sara también, y aún en su tiempo de juventud Sara no pudo tener hijos, eh, entonces es como más retador creer, ¿no? Y Abraham creyó y aún cuando Dios ya le había mostrado, caminó en eso, llevó tiempo para que la promesa llegara, pero llegó, sí llegó la promesa, él lo vio y hay algo también que pasa en esto, es que Dios cumple su palabra, pero pasa algo después también en la vida de Abraham y Dios no solo le pide, pues le pide que sacrifique a su hijo,
eh, les decía al principio, en la vida de Abraham vamos a ver varios detalles y varios episodios, varios acontecimientos donde Abraham muestra que le cree a Dios. Y algo que llama mucho mi atención es que no solo Abraham cree y muestra a través de sus acciones, sino que lo hace inmediatamente. Y eso es algo tan importante. Si nosotros lo vemos ahí en la Biblia y nos lo marca, es porque Dios nos está enseñando que con Dios las cosas son inmediatas. A veces le damos largas al asunto, le damos vueltas al asunto y pensamos que Dios va a cambiar de opinión al respecto si nos pide algo o está indicándonos hacer algo y estamos ahí como que dándole vueltas y aquí y allá. Quizás Dios cambie de opinión, pero no es así. Con Abraham no fue así. Dijo, sacrifícame a Isaac, tu único hijo. Y la Biblia nos muestra que Abraham no estuvo negociando, Señor, pero piénsalo, vamos a hacer otra cosa, o te puedo dar a otro. No, él dijo que preparó todo lo que él necesitaba, trajo al niño, trajo al muchacho y trajo lo que las personas que iban a ayudarlo a llegar hasta donde iba a sacrificar. Y llegando a un lugar dijo, esperen aquí, él y yo vamos a ir a sacrificar. Entonces eso nos muestra que estaba convencido y que lo hizo pronto. Y eso es algo importante que yo quisiera recalcar. Cuando Dios pide algo de nosotros, Dios nunca va a pedir algo que nos va a traer destrucción o mal. Cuando Dios pide algo de nosotros es porque hay bendición en la obediencia y porque Dios tiene siempre el control de las situaciones. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo y llega en el momento exacto. Él no llega antes, no llega después. Y eso lo vemos claramente en esta historia, hablando de Abraham y Dios pidiéndole sacrificar a Isaac. Dios llegó en el momento justo. Entonces es algo que sí me gustaría recalcar y decir, cuando Dios nos esté motivando, nos esté indicando hacer algo, seamos prontos para hacerlo, seamos prontos para accionar y realizar lo que Dios está pidiendo. Sé que a veces cuando Dios pide algo hay incertidumbre, cuando no conocemos algo hay quizás inseguridad, pero no dejemos que eso se apodere de nosotros y no accionemos. Creo firmemente que Dios tiene muchas cosas y buenos planes para nosotros y nos deja un ejemplo de un hombre como usted y como yo, tan falible, tan pegado a emociones y a sentimientos y a todas las cosas que nosotros enfrentamos y pudo obedecer a Dios, aunque también hizo cosas incorrectas en el temor o en el transcurso, y vemos que Dios fue fiel con él, aunque cometió errores y los cometió a veces 2 veces. Y en las lecciones vamos a ver, ¿no? Que comete errores y hace cosas que llevan al fracaso. Y, y aún así Dios está ahí para ayudarle, para levantarle, para restaurarle, para librarlo también. Entonces, si nosotros estamos viendo este ejemplo en nuestra vida y estamos viendo este ejemplo en la Biblia, nos está motivando y nos está también impulsando a que como Abraham, nuestro padre en la fe, nosotros también podamos caminar de esa misma manera, creyendo, confiando en lo que Dios ha escrito en su palabra y ha mostrado. Es importante, yo le animo, lea la vida de Abraham. No son muchos capítulos, pero es la mayoría de Génesis, desde el capítulo 12, desde ahí hasta el capítulo 25, 26, usted va a encontrar toda su vida y es tan interesante ver cómo un hombre que le creyó a Jehová, solo eso, es tan interesante eso para mí y espero que también a usted le esté ahí motivando a buscar más. ¿Cómo es que esa versión dice, Abraham creyó a Dios y Dios le concedió su amistad? Lo vemos algo tan lejano, lo vemos algo tan a veces imposible,
Pero con Dios es así. Dios no es un Dios ni difícil ni lejano. A veces los difíciles y los lejanos somos nosotros, pero Él está ahí muy presente y muy atento a estar con nosotros. Él está muy atento a tener comunión con nosotros. Entonces sería un buen ejemplo que a la par usted lea. No son muchos capítulos, pero va a ser enriquecedor para usted y va a ser un ejemplo de vida también. Vamos a ver también dentro de estas lecciones la fe, la esperanza y la paciencia. Y en esta lección vemos que es una receta sobrenatural, porque no es algo que se dé en lo cotidiano, es algo que va más allá. Nosotros vamos a ver en esta lección detalladamente cada una de las definiciones y vamos a ver cómo es la fe. Hemos visto más atrás y ya hemos visto, ya hemos definido lo que es la fe. La fe es la evidencia o la sustancia, la seguridad de tener algo, la seguridad de lo que estamos esperando. En la palabra de Dios hay muchas promesas. Realmente pues no se han puesto de acuerdo. Algunos escritores dicen que son 3,000, otros 7,000, otros 4,000. Independientemente de la cantidad de promesas, yo creo que nosotros podemos caminar en cada una de ellas. La fe dice que es la evidencia, la sustancia y la seguridad de tener aquello por lo que estamos trabajando. Y estuvimos viendo también que el justo vive por fe. Entonces es una de las formas en las que nosotros como cristianos o como hijos de Dios debemos vivir. Tenemos creo que claro eso. Vamos a ver lo que es la esperanza. Y la esperanza dice una definición que es lo que se piensa recibir con la fe. Es como si usted hiciera el plano de una casa. Usted tiene el plano, usted dice cómo va a ser, eso sería la esperanza. Y entonces cuando usted recibe la casa, pues eso sería la fe, lo que va a recibir la casa. Pero para poder edificar la casa se necesita un plano, se necesita algo. Entonces la esperanza es eso, es la descripción de lo que se va a recibir, esperar. Hemos tenido un concepto tan errado de lo que es la esperanza, cuando no sé si usted ha escuchado esa definición de donde usted es, o por lo menos aquí es que decimos la esperanza muere al último, es como un ojalá, pero no es así. La esperanza es algo que nosotros pensamos recibir con la fe. Estamos ahí confiando, es algo que está definido, es algo que está totalmente descrito, es algo que es claro para nosotros y estamos esperando, y a través de la fe es como nosotros recibimos aquello por lo que estamos trabajando o aquello por lo que estamos confiando. ¿En base en qué? En base en su palabra. Todo lo que usted encuentre en la palabra de Dios, si usted encuentra una promesa, si hay un sustento, usted puede estar seguro que Dios va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, si Él dijo, Él lo va a hacer. Y si usted puede encontrar un sustento en la palabra de Dios sobre algo que usted está esperando, puede confiar que sí es así, porque encuentra algo que le está diciendo que sí hay esa promesa. No podemos basar nuestra esperanza también en algo que Dios no ha establecido o en algo que Dios no ha escrito. No podemos pensar o mantener una esperanza que Dios va a cambiar de opinión sobre algunas cosas que Él nos ha indicado o que ha pedido, porque eso no es esperanza, y porque si Dios no lo ha dicho, no va a cambiar. Entonces mejor ni abrigue ahí esperanzas, porque si Dios no lo ha dicho, no va a ser así. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Dios habla de algo, esperamos que Dios cambie de opinión porque es algo que o nos cuesta trabajo o no lo queremos hacer. Pero la esperanza no es eso. La esperanza es esperar lo que Dios sí ha prometido, confiando, creyendo. Y a su tiempo vamos a ver, vamos a recibir, ¿sí?, lo que Dios piensa y cómo lo vamos a recibir. Y en todo esto también necesitamos la paciencia. Y la paciencia es ese proceso de acontecimientos que lleva a la persona
a la manifestación de la promesa. Es un proceso de tiempo con una actitud correcta, una actitud positiva, en línea con lo prometido. Esto excluye cualquier doble ánimo, cualquier cambio de mentalidad. Yo creo que en este tiempo algo que tenemos que trabajar es la paciencia. Estamos acostumbrados o queremos que las cosas funcionen rápido, cambien rápido, pero a veces nosotros no somos tan prontos para hacer las cosas. Deberíamos checar y pensar en ello, que nosotros no accionamos. Y cuando estamos esperando en una promesa, estamos trabajando en ella, tenemos fe sobre alguna cosa, pero no pasa luego, perdemos la paciencia. Y este proceso entre que nosotros nos paramos en la brecha, nos paramos firmes, empezando a trabajar en una promesa, y en el lapso de tiempo en que esto sucede, necesitamos desarrollar la paciencia. Y esto influye mucho la actitud que nosotros tomamos, la actitud correcta, una actitud positiva. Influye mucho cómo nosotros reaccionamos o cómo estamos esperando tal cosa. Tenemos que aprender lo que es la paciencia, esperar el tiempo de Dios, calmar esa ansiedad o esa efervescencia de querer rápido. Algunas veces, en algunas ocasiones, cuando me ha tocado compartir palabra o alguna clase, pongo este ejemplo. No sé, usted conoce las sopas instantáneas, y las sopas instantáneas es instantáneas, 3 minutos y ya están, solo calienta agua. No estoy diciendo que coma sopa instantánea, estoy diciendo que las sopas instantáneas son así. Usted puede ir, calentar agua, verterla sobre la sopa, echarla, tapar el vaso y esperar 3 minutos y ya está su sopa. Pero yo le pregunto, si usted toma tiempo para elaborar una sopa en su casa, con ingredientes naturales, con algunos ingredientes extra, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Le va a llevar más tiempo, le va a llevar quizás media hora, 40 minutos, no sé, dependiendo de la rapidez y la práctica que usted tenga. Al final de cuentas, por decir un ejemplo, compare 3 minutos contra 40 minutos. Pues fue más rápido 3 minutos. Pero ¿cuál es el mejor resultado? ¿Cuál de esas dos va a saber más rica? ¿Cuál de esas dos va a ser más nutritiva para usted? Obviamente la preparada en casa. Obviamente esa va a ser mejor, va a ser más rica. La cosa es que nosotros queremos que las cosas sucedan rápido, que pasen rápido. Y con Dios hay cosas que llevan un tiempo. Y en ese tiempo nosotros debemos desarrollar paciencia con una buena actitud, con una buena determinación, con una buena disposición. Dios no es que no quiera atendernos, pero Dios sabe el tiempo y Dios sabe las formas. En cualquier situación que usted esté enfrentando o en cualquier promesa sobre la que usted esté trabajando, lleva tiempo construir y alcanzar. Abraham fue así, llevó tiempo. Se le promete un hijo y pasan 25 años. Y llega la respuesta a la promesa. Y él se deleitó y él se gozó viendo que Dios había cumplido su promesa. Aún ante toda adversidad, él creyó. Entonces la paciencia es eso, es el proceso de acontecimientos que nos van a llevar en el tiempo, en el lapso que va a pasar. Y va a ayudar mucho nuestra actitud correcta, una actitud positiva, una actitud de agradecimiento, confiando en que Dios tiene siempre el control y que Dios siempre hace lo mejor. Hemos visto que en el reino de Dios todo es como una semilla sembrada. Usted siembra algo, hay que regarlo para que germine, hay que cuidarlo para que dé un fruto. Y Dios está obrando en favor de nosotros, dependiendo de lo que nosotros estemos sembrando. Si nosotros estamos sembrando palabras que no son correctas, pues entonces eso es lo que estamos recibiendo como un resultado.
¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? La actitud correcta es sumamente importante para que la tribulación produzca paciencia. Es importante que nosotros produzcamos paciencia dentro de este tiempo, dentro de lo que vamos caminando, dentro de lo que haya pasando. Nosotros sabemos que en el mundo siempre hay aflicciones y siempre hay situaciones difíciles, pero cuando nosotros estamos en el Señor, siempre estamos seguros. Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de cada situación y Dios tiene cuidado de nosotros. Él va a cuidarnos, Él va a protegernos y Él nunca nos va a dejar. Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces también debemos trabajar sobre esto, sobre la fe, la esperanza y la paciencia y definirlo bien exactamente en nuestras vidas, porque definitivamente cada uno de nosotros va a trabajar y necesitamos esta receta sobrenatural para alcanzar las promesas de Dios y para caminar en ellas y para enseñarlas a otros también. Vamos a ver también la tercera lección de esta semana, que es esperanza contra esperanza. Y que otra vez hablando de Abraham, otra vez la esperanza es una parte muy importante en el proceso de la fe. Hay una frase que hemos visto ahí y me gusta esa frase y dice que la fe es como si abriera la puerta a las promesas de Dios, aquellas promesas que estamos esperando. Y la esperanza mantiene la puerta abierta hasta que esa promesa llega. Es como si usted pusiera algo ahí en la puerta que la detiene, la mantiene abierta hasta que la promesa llega, entra y la recibe. Eso es la esperanza. Y hablando de, si lo podemos ver de una manera gráfica o explicativa. Y hablando de Abraham, pues vamos a hablar que él es un ejemplo de esto, de esperanza contra esperanza. La fe es la sustancia o es la evidencia y solamente puede producirse si hay esperanzas. Si no hay esperanza, entonces la fe, aunque sea grande, no puede dar substancia. Aunque usted tenga una fe grande, pero no hay esperanza, no va a poder realizarse. La esperanza es como los planos, le decía, ¿no? Para la fe. La fe hace su mejor trabajo cuando la esperanza está funcionando en su nivel más alto. Y vemos la fe de Abraham, es todavía un ejemplo de la Biblia mejor. En Romanos 4, 18 al 22, vemos que Abraham esperaba en la promesa de Dios. Le habló en lugar de esperar en lo que su cuerpo o el cuerpo de Sara estaba mostrando. Él no puso atención a eso, a las evidencias o a los comentarios de otros, ni en su propia mente, ¿sí? Él se enfocó en lo que Dios había dicho y así es para el creyente. Nosotros deberíamos enfocarnos en lo que Dios está estableciendo en su palabra y en lo que Dios está diciendo. No se puede enfocar en lo que nuestros sentidos ven o perciben, sino mantenernos firmes en la promesa, nuestra mente, en lo que Dios declara. Si usted empieza a confiar en lo que sus sentidos perciben, le aseguro que no va a ser muy bueno. Nuestros sentidos perciben lo que ven en el mundo físico, en el ámbito natural, pero la fe va más allá. La fe va más allá de lo que Dios dice o lo que Dios establece en su palabra y a veces no tiene nada de lógica con los sentidos. Y vemos el ejemplo de Abraham otra vez. Un hombre grande, una mujer grande, que sabemos que biológicamente ya no estaba en la capacidad de concebir, pero creyó. Eso es esperanza contra esperanza, creer aún en contra de las evidencias, creer aún en contra de lo que parece negativo. Él lo hizo y no se enfocó en eso, no se enfocó en lo que pues en la natural era lo posible, lo que definía si era posible, no se enfocó eso, se enfocó en lo que Dios había dicho. Haríamos bien en enfocar nuestra mente, enfocar nuestra mirada en lo que Dios ha declarado para nosotros. Hemos pasado un tiempo difícil mundialmente, no solo en algún lugar. Hemos pasado un tiempo donde hemos recibido bastante información negativa y una incertidumbre y un temor que ha entrado por situaciones que han estado pasando en este tiempo pues en el mundo.
y parece que nuestros sentidos se van más allá. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra esperanza en la palabra de Dios, Dios ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy no es el fin. Si hoy no es el fin, entonces Él va a seguir con nosotros. Entonces es importante en qué y en quién ponemos nuestra esperanza. A veces basamos nuestra esperanza en circunstancias o en personas, pero no podemos confiar en eso. La esperanza bíblica es una esperanza en Dios, en sus promesas, en sus palabras, y encontramos bastante sustento, bastante palabra, que para este tiempo podríamos haber usado, por decir un ejemplo, Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará ninguno, nada. Yo sé que lo que estamos pasando, hablando del ejemplo, que lo que estamos pasando es una realidad, no lo podemos negar, está pasando, pero no es nuestra realidad es lo que la palabra de Dios dice, y la palabra dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Su palabra dice que sus ángeles van alrededor de nosotros y nos cuidan y nos guardan, y con esto no estoy diciendo o no estoy estimulando a la desobediencia, claro que no. Si vamos a algún lugar, si nos piden protocolos, si nos piden hacer cosas, nosotros somos hijos obedientes, lo hacemos porque obedecemos a las autoridades, porque obedecemos lo que está establecido, pero nuestra confianza de nuestra seguridad está en Dios, está en su palabra, está en sus promesas, está en su sangre que nos limpió. Solo estoy hablando de un ejemplo. ¿En qué ponemos nuestra esperanza? La esperanza bíblica no es ojalá y pase esto, ojalá y pase el otro. Yo no sé si usted conoce, pero esta es una palabra de origen árabe, y esta palabra quiere decir o denota si Dios quiere. ¿Pero qué Dios? El Dios de los musulmanes. Es si ojalá, si Alá quiere. Y a veces nosotros decimos eso, es ojalá. No, no es un ojalá. Es que si yo encuentro un sustento en la palabra de Dios, yo puedo estar seguro que va a pasar, porque Dios lo dice y Dios no miente y Dios tampoco cambia de opinión. Si Dios ha prometido algo en su palabra y usted encuentra sustento en ello, usted puede estar confiado en que Dios sí va a cumplir su promesa. Su trabajo nada más es mantenerse en la fe, firme, confiando, esperando y con paciencia. No es un buen deseo. La esperanza no es yo deseo que pase esto o te deseo que te vaya bien. No, la esperanza no. La esperanza es la confianza en aquello que hemos creído. La confianza en aquello que Dios ha hablado también en nuestras vidas. La esperanza no es como poner un ejemplo, una prueba, como Gedeón, ¿no? Que decía, bueno, si tú quieres que pase esto, entonces que pase aquello, y si no, que pase lo otro. Ya no estamos en ese tiempo funcionó así, pero ya no estamos en ese tiempo. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él es la confianza y la seguridad que podemos, es la convicción a nuestras vidas, que si algo está escrito en su palabra y nosotros creemos en ello y nosotros confiamos, es algo que podemos esperar porque lo vemos, no es una evidencia natural. Viendo el ejemplo de Abraham y Sara, si ellos hubieran puesto su vista en lo natural, no hubieran alcanzado algo, no hubieran visto la promesa de Dios en sus vidas, porque en lo natural no había nada de esperanzas, no había nada que dijera que era posible. ¿Sí? No depende de nuestra condición presente. Necesitamos desconectarnos un poquito de nuestros sentidos físicos, porque nosotros nos guiamos por lo que vemos. Pero en el mundo espiritual y en el ámbito espiritual no es así. En el ámbito de la fe no es así. Decimos, yo necesito ver para creer, y entonces cuando vemos, cuando nuestros sentidos perciben algo, entonces podemos confiar en algo. Pero con Dios no es así. Con Dios es, yo creo para ver y voy a confiar. Si su palabra lo dice, si Dios lo dice, entonces yo lo creo, porque Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Si Dios no puede hacer algo, eso es mentir. Dios no miente. Si Dios ha dicho algo,
a nuestro espíritu, a nuestro corazón, si nos ha dicho algo a través de su palabra, es seguro que Dios lo va a cumplir. Va a llevar un tiempo quizás, y en ese tiempo nosotros necesitamos entonces desarrollar una buena expectativa, una buena esperanza, mantenernos con una buena actitud y trabajar en paciencia, que sin duda alguna a su momento llegará. Dice Proverbios que es una angustia cuando alguien no recibe algo, pero cuando alguien recibe algo, es como un deseo cumplido. Es como algo tan bueno que nosotros tenemos. Lleva un proceso, pero ¿qué tal cuando usted alcanza aquello por lo que ha estado trabajando? Es tan bueno, es tan agradable. Entonces necesitamos nosotros trabajar en ello, no poner nuestra esperanza bíblica en esto que pensamos que sí, ojalá. No, no es ojalá. Decimos, si Dios quiere, pues nosotros queremos, pues nosotros tenemos la intención, entonces Dios sí quiere, si es algo que va en línea con su palabra. Decimos, nos vemos mañana, si Dios quiere. La pregunta es, ¿usted quiere? ¿Usted quiere vivir mañana? ¿Usted quiere? A veces en el templo decimos, nos vemos mañana en el culto, si Dios quiere. ¿Usted quiere? A veces con la familia decimos, bueno, nos volvemos a reunir otra vez, si Dios quiere. ¿Usted quiere reunirse con su familia? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar también, porque eso va a definir mucho de lo que nosotros estamos esperando. No es solo buenos deseos, no es solo una evidencia natural, no depende de nuestra condición presente. Aunque parezca ilógico, aunque parezca que no va a ser posible, si Dios lo dijo, así va a ser. Yo le animo en esta semana que usted trabaje. Yo le animo que trabaje en alguna promesa. Este es un tiempo de crecer, este es un tiempo de invertir en palabra, este es un tiempo en que nosotros podemos, si usted ha batallado en algo, si algo le ha costado trabajo y no ha podido alcanzar algo o cambiar algo, este sería buen tiempo. Si hay una promesa por la que usted está esperando, yo le animo y le invito que vaya y busque textos sobre su situación o sobre aquello lo que está trabajando y escríbalos, tanto se encuentre. Hay muchas Biblias ahora, concordancias, hay muchos medios. Escriba todos esos textos y medítelos. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No necesitamos oír tanta negatividad, no necesitamos oír tanto de lo que está pasando. En lo personal, ya no escucho noticias, ya no escucho, yo no puedo definir o yo no le puedo imponer lo que usted va a ver, pero yo por mi parte no me edifica, no edifica mi espíritu el estar escuchando noticias. Todos hablan de lo malo que está, de lo mal que la estamos pasando, de lo difícil de las situaciones. No es algo que yo necesite saber. Mejor me enfoco en lo que la palabra de Dios dice y no presto atención ni a grupos de redes sociales, ni a grupos de WhatsApp, ni Facebook, ni nada de noticias negativas. Yo no necesito escuchar negatividad, yo necesito escuchar lo que Dios dice y trabajar sobre ello. Y eso me da la seguridad y la confianza de que Dios va a cuidar de mí. No importa cuántas cosas estén pasando, Dios va a cuidar mi vida porque su palabra lo dice, porque yo encuentro sustento en su palabra. Entonces es tan importante en qué y en quién ponemos nuestra esperanza. No es en personas, no es en nuestras habilidades, no es en nuestras capacidades, es en Dios, en sus promesas y en su palabra. Le animo que esta semana usted tome tiempo para trabajar y crecer en alguna área de su vida. Va a ser buen tiempo y va a ser buena práctica crecer simultáneamente. Vaya y estudie la vida de Abraham. No le va a llevar mucho tiempo, le aseguro. Yo sé que tenemos actividades, yo sé que tenemos varias cosas que hacer, pero separe un tiempo, siembre en eso, trabaje en eso y va a ver cómo su vida va a ir cambiando poco a poco, con paciencia. Si lo esperamos y lo guardamos con paciencia, lo vamos a alcanzar. Entonces, pues es lo que vamos a estar viendo esta semana. Cheque sus lecciones, vaya ahí, tome apuntes, lea
cada cita y deje que la palabra de Dios empiece a entrar y empiece a cambiar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y los justos viven por fe porque es la manera en que agradamos a Dios. Que tengan una semana bendecida, que el Señor les dé la gracia, la sabiduría y el favor en donde quiera que vayan, y que cada tiempo que ustedes tomen para meditar en ella, el Espíritu Santo sea revelando su palabra a sus vidas. Bendiciones.